Ya está aquí la mesa que más se queja. Víctor Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pam, qué gusto verte, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Pam, lamentablemente en este tipo de situaciones vemos una película que se repite una y otra vez. Pensemos, por ejemplo, en un incidente que también cubrimos aquí en este espacio, la represión de la protesta por colectivos feministas en Quintana Roo, donde hubo disparos, donde hubo personas fallecidas, y constantemente tenemos este tipo de incidentes y siempre acaban prácticamente en la misma fórmula. Vamos a procesar algunos elementos, despedimos a algún director de la policía municipal o estatal, y a pesar de que siempre se repite esta fórmula, nunca resolvemos el problema de fondo. El derecho y la facultad del Estado para hacer el uso legítimo de la fuerza está regada y mal conceptualizada en muchos lados. Está, por ejemplo, una parte en el manual de aplicación común a las 3 Fuerzas Armadas para el uso de la fuerza. Tenemos una nueva ley nacional de uso de la fuerza, y el problema es que hemos ido construido una casa sobre cimientos que no estaban terminados, y en ese sentido empieza a generar toda una serie de problemas al momento de litigar estos casos. Además, nuevamente vemos una contradicción entre cuál debe ser el rol de una policía antimotines ante este tipo de situaciones. Las autoridades que tendrán que responder qué es lo que detona el uso, seguramente le llamarán del gas del bienestar, ¿no? Porque ya estoy viendo los eufemismos de que ya no se reprime en esta administración, que Calderón los gaseaba más, pero bueno, de entrada habría que preguntarse qué es lo que justifica el que haya esta medida que va más allá de la mera contención o del mero acompañamiento a una manifestación, porque por un lado tenemos esto, pero también tenemos los incidentes recientes en Ciudad de México de las Ateneas golpeadas, cuidando manifestaciones, y entonces la pregunta es, ¿cuál es el criterio? Cuando los policías sí están ahí nada más para acompañar, incluso aunque abiertamente se estén cometiendo delitos en su contra, y cuando sí pueden utilizar este despliegue de uso de la fuerza cuando a lo mejor ni siquiera media provocación, ¿no? Entonces hay mensajes muy contradictorios que se están enviando, y vamos a seguir teniendo problemas en la medida en que no le metamos mano al núcleo de este tema, que es el derecho penal, y todas estas distintas legislaciones que se han ido parchando sexenio tras sexenio en materia de uso de la fuerza. Oigan, a ver, sus votos. ¿El PRI va a aprobar la reforma energética? ¿Tú dices que no? Yo digo que no. Sí. ¿Tú, Víctor? O sea, bueno, me dedico, o sea, yo creo que no van a llegar al número necesario. O sea, faltar incluye, ¿no? Darles. Sí, o sea, mi punto es que no van a llegar al número. Ese es mi punto. Creo que se van a dividir. De hecho, ya están divididos. Ok. Pam, es que yo tengo mis sospechas porque esta administración ha sido particularmente generosa con el desastre que fue el sexenio pasado. Osona esperaría que si iba en serio la 4T en el combate a la corrupción, ya hubiera sentencia en firme contra Lozoya, contra Rosario Robles, y lo están prolongando. O sea, yo creo que deliberadamente la intención es que el litigio se prolongue hasta el final del sexenio, y quizás echarle la culpa a los jueces es que porque un tecnicismo salió libre, pero hay algo raro en esta transición presidencial de que no ha habido una persecución al grado de la que se había anunciado en campaña de lo que ocurrió el sexenio pasado. Entonces, yo tengo mis dudas, así sí parece ser que hay una rebelión interna, pero sí me gustaría, regresando al aire, poder hablar del tema de lo de la nueva iniciativa Mérida, lo mismo pero más barato, porque sí, creo que vale la pena hablar del tema. Me parece perfecto. Con nuevo nombre. Pues como todo, ¿no? Lo mismo, pero más baratos, nuevos Bueno, nombres. entonces, ¿tu opuesta, José Antonio, cuál fue? Yo digo que la parte institucional del PRI va a votar a favor y va a haber la rebelde que va a votar en contra. Pero la parte institucional del PRI va a votar a ¿Tú, favor. Víctor? Tampoco les va a dar el número, entonces. Sí, les va a costar trabajo. Sí, lo veo complicado. Creo que van a intentar todos los trucos del manual, ¿no? El halconazo, que de pronto esto se quiera aprobar a las 3 de la mañana, pero también la veo complicada. Es que el mismo PRI también sabe que es un suicidio. O sea, hubo un voto de confianza ahorita en las intermedias, y que no tengan esa disciplina de comportarse como oposición, sí sería un suicidio político para las presidenciales. Miren, aquí les voy a enseñar
están metiéndole una lana de la CFE para comunicar el tema de la reforma, ¿no? Ya lo han ustedes oído en radio, visto en televisión. Me encontré con, es un anuncio en una revista sobre cómo se genera la energía y cuáles son las fuentes que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Y este es como un tríptico que viene adentro de la revista. Vean la joya. Es como un cómic y entonces te va contando la historia de ese trabajador de la CFE. Ahí está Peña Nieto aventando billetes. Y mira qué bonita imagen histórica con la que cierra. Ya la vi. López Mateos y Cárdenas. Cárdenas y él. Es impresentable. ¿No? Y él. No, bueno. Qué joya, ¿no? Increíble. Yo creo que lo hicieron los mismos que hicieron la campaña de Yo Prefiero el Lago, ¿se acuerdan? La que se ponía... Sí, el del aeropuerto, ¿no? Exactamente, se parece mucho, es como el mismo modelito de comunicación. Sí. Pues ya que vayan sacando sus monografías, ¿no? Así de Gibran y Atolini y López Obrador, ya que le ahorren la chamba a los niños, ¿no? Que ya vayan copiando la biografía, ¿no? Y entonces López Obrador montando un T-Rex, destruyó la corrupción. Continuamos en noticias. No sé si lo escucharon, pero lo pueden buscar en la red, y si no, una propuesta de Víctor Hernández para la comunicación de la 4T. Pero a ver, Víctor, querías hablar de otra cosa. Querías hablar de lo que pasó en esta reunión de alto nivel, en donde se decidió que la iniciativa Mérida se acababa y que empieza otra cosa que van a empezar a trabajar. Sí, Pam, justo siguiendo la tónica de temas de seguridad pública, creo que es importante hablar de esta nueva iniciativa llamada Entendimiento Bicentenario, que va a suplir la cooperación bilateral de seguridad que antes hacía la iniciativa Mérida, y para variar, como muchas cosas en la Cuarta Transformación, es lo mismo, pero más barato, hay que... resaltar varios puntos en los que somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Lo primero que llama la atención es que se supone que la nueva narrativa de esta iniciativa es prevenir los delitos en lugar de reaccionar a ellos y buscar políticas sociales que combatan las causas profundas del delito, lo cual es irónico porque los propios programas sociales de esta administración no cumplen los requisitos mínimos de una política pública bien diseñada para sacar a la gente de la pobreza. Luego, otra de las grandes ironías que hay en esta declaración de principios, porque todavía el documento no está listo, la versión final, ¿no? Tenemos que esperar todavía un tiempo para su publicación. Otra gran contradicción es el buscar soluciones de salud pública en lugar de criminalizar el consumo. Pero llama mucho la atención que Morena ha tenido en sus manos la mitad del sexenio el Congreso con una cómoda mayoría, y aún así, cuando llegó el mandato de la Suprema Corte de legalizar el consumo de cannabis, fue una legalización a medias, que no desapareció la parte más importante, que era el tipo penal de la posesión simple. Y además no queda muy claro cómo esto se puede implementar del otro lado del Río Bravo, porque a nivel federal todavía hay una prohibición y una persecución del consumo de drogas en los Estados Unidos, aunque ya algunos estados de la Unión Americana lo han legalizado. Y la verdad es que también, pues, un poco uno de los cambios de narrativa es pues la pretensión de soberanía, de buscar una igualdad, una simetría entre las relaciones de seguridad de ambas partes, y la realidad es que esto es ingenuo. Los norteamericanos pueden hacer lo que quieran en territorio mexicano sin permiso, y no solamente la DEA opera en México, muchas otras agencias de inteligencia de otros países operan aquí. O sea, ¿tú crees de verdad que perdón la expresión, con todo el cariño a los colegas de gobernación, pero que el gordito del Instituto Nacional de Migración, que te atiende con flojera a las 3 de la mañana en el aeropuerto, se va a dar cuenta si eres un espía o si eres un oficial de inteligencia? Por supuesto que no. Y yo de verdad espero que esta nueva iniciativa no se quede, como muchas cosas en la 4T, como un cambio solo de narrativa, pero no un cambio de realidades. Ya tenemos varias joyas de la 4T, como decir que no es militarización de la seguridad pública, sino socialización de los militares, o de seguro van a decir que lo que ocurrió en Dos Bocas no es represión, son caricias cranoencefálicas del bienestar. O sea, se pueden sacar cualquier cosa de esa naturaleza, y los norteamericanos están muy molestos, en particular la DEA, que Ebrard de forma tan abierta dijera que la iniciativa Mérida estaba muerta, que la denostara tan públicamente, pues puede generar una reacción de los norteamericanos. Ok, no quieres nuestro dinero, pues nos lo quedamos y lo usamos en cualquier otra cosa. Entonces también tienen que dimensionar el impacto que esto va a tener en el Congreso y en el presupuesto del próximo año en el Congreso de los Estados Unidos.